o ahora en junio. No, ahora en junio es cuando el segundo semestre me digan o yo pueda hacer una mejor oferta al proveedor, que en realidad no soy yo, ¿no? Es el departamento de compras. La transición se tiene que hacer con el próximo. Sí. Y bueno, ya lo iremos haciendo. Pero igualmente sale conocido. Sí. Cambian un rol, una concejal por... Sí. Dejaremos una decisión también para que eso no, sí, y hay cosas que yo, es más, ya tengo un listado de cosas que voy a dejar pendientes, inclusive, por favor, esto, o hay cosas que se hacen a fin de año que tienen que continuar, el área continúa, o sea, esto no es que se va a la LUMI, el área de relaciones institucionales continúa. En realidad, a mí lo que me parece es que cuando surgió esto del presupuesto participativo, fue como empezar a organizar el consejo de la ciudad en una meta, en un proyecto. Legitimizar este consejo es súper importante. ¿Por qué? Porque si se hace alguna acción y se consigue un resultado, entonces podemos bajar cosas a nuestras instituciones y decir, es posible. Entonces podemos atraer también más gente porque esto es como una política participativa, es decir, crear ese germen que hace falta para la participación. Cuando empezamos a tener la posibilidad de hacer algo y hacemos notas o pasa el tiempo o lo que sea y no se concreta, entonces tampoco tenemos el aval para llevar a nuestro, en mi caso, a nuestro vecino, para decir, hicimos tal cosa, se pudo hacer, se gestionó y se logró. Creo que ese es el valor que tuvo para mí el presupuesto participativo como objetivo. Darle al Consejo también una legitimidad como algo que es dependiente de la municipalidad, del gobierno, digamos, pero que sea realmente relevante, si no, no tiene sentido que el Consejo funcione. Me quedan como algunas inquietudes en relación a cómo seguir, digamos. O sea, la idea, por lo menos desde el Ejecutivo para este año, es ejecutar alguna parte de los proyectos del año pasado y no generar proyectos nuevos. No sé si hay una idea así explícitamente hablado. Claro. Yo lo que propondría es que en este... A ver, inclusive hay otros proyectos que se ingresaron que no fueron canalizados por el Consejo, digamos, tampoco se descarta, pero si se siguen recibiendo, se puede ir como a decir una prioridad, se puede... ¿Me explico? Si ustedes presentan, como me dice Mirta, que el cañón, si desestima el cañón, bueno, es otra. Bueno, no hay algo explícito en ese aspecto. Okay. Porque... Ay, se me fue la idea, me colaste la nebulosa, me la pasaste. No, esta cuestión de ver cómo seguir, digamos. Digo, si se ejecutan algunas cuestiones este año, es lo que a nosotros también nos da legitimidad para salir a seguir promoviendo un mismo proceso, porque hacerlo un año, no hacerlo otro y volver a hacerlo otro, es como que se entra en un bache. Entonces me parece muy importante sostenerlo en el tiempo. Sí, que se exame la rueda. Inclusive me parece interesante que volver a fin de año, hacer, no digo un tablero, pero algo donde se vuelvan a presentar proyectos para ejecutar el empleo. Tal vez sea Lo mismo es que los proyectos no por no ejecutarse desaparecen. No, pero en ese sentido, perdón, quisiera... Porque cuando el año pasado trabajamos un poco revisando el material que había preparado la primera iniciativa de proyecto participativo, hay un manual de una metodología y ahí establece que lo primero a hacer es armar un grupo motor.
que el año pasado, por el poco tiempo que hubo, dijimos, bueno, el Consejo de la Ciudad es el grupo motor. Y que por eso los proyectos tienen necesariamente que canalizarse, y esta fue una discusión que tuvimos el año pasado, de si se podían presentar por fuera del Consejo de la Ciudad o no, porque eso también hace a lo participativo. Lo participativo refiere no solo a que sea un proyecto de una organización que participa de la sociedad civil, sino que entre distintas organizaciones, porque ahí está lo rico del proceso, ¿no? Y donde se generan estas solidaridades interanuales, diría, porque este año va un proyecto y bueno, el año que viene va el del otro barrio, y ahí se genera esta cuestión de priorizar. Me parece que lo interesante es poder rearmar el grupo motor o ver cuál, porque también lo concreto es que hoy estamos como sociedad, no solo en los faldos, sino a nivel general, atravesando una crisis de participación institucional y ciudadana generalizada, digamos. Entonces, en ese marco, ¿cuál es la factibilidad concreta de generar un grupo motor que pueda, a partir de ejecutar algo, hacer una nueva convocatoria y proponer un nuevo proceso colectivo? Porque ese es el desafío, digamos, ¿estamos en condiciones de hacerlo o no estamos en condiciones? Y el estar o no en condiciones va a depender específicamente de la voluntad política de ejecutar lo antes posible algo para lo antes posible poder empezar con ese grupo motor. Para mí la tarea a partir de ahora, ya habiendo entendido todo el proceso, ya habiendo entendido que es también paulatina la concreción y demás, es que vos, Lumi, armes un grupo técnico, Un equipo técnico de gente de la municipalidad. A ver, la mayoría de los proyectos eran con respecto a ambiente o a obras públicas, la mayoría. Sí, Un equipo técnico con gente de ambiente y obras públicas que vuelva al Consejo de la Ciudad, que nos reunamos, vos con tu equipo técnico municipal y nosotros con nuestras voluntades de volver a generar y a poner en marcha ese proyecto, y que de ahí se arme el equipo técnico, el grupo motor, para ver de esos proyectos que ya vos tenés en tu haber, cuáles siguen, cuáles se sostienen, cuál es ambiente. Por ejemplo, dice, che, este árbol no, este sí, volver a revisar con esos proyectos que ya tenemos, si la municipalidad tiene pensado hacer algo con los bancos de la plaza o no, si el barrio centro tiene pensado hacerlo por fuera o no, si surge algún otro proyecto, si hay algún otro proyecto que se va de baja, el que se sostiene de Villa Caprichosa y así. Pero me parece que lo siguiente sería armar ese equipo técnico municipal que también te pueda acompañar a vos y sostener, y que esto no sea una cuestión de que nosotros nos juntamos, armamos un acta y a vos te baja como si fuera un proyecto cualquiera, entendiendo que es algo que está en el presupuesto general municipal, es una partida que no es solo de tu área, digamos. Sí, contarles que tampoco es que la única sola allá, ¿no? No. Cuando voy a esta cultura y presenté el proyecto, te piden por favor que vos, pero le dimos juntos a hacer toda la predisposición de todas las áreas. Y sí, hoy la parte económica está así, pero el esfuerzo y la forma desde que el área de Hacienda empieza a pensar cómo lo puedo hacer. Pero digo, no es lo mismo que vos lo socialices con otra área a que si dos áreas se juntan y lo trabajan en conjunto. A eso voy. No es lo mismo que si la Dirección de Relaciones Institucionales les muestra algo de la Dirección de Cultura, por ejemplo, a que si Cultura y Relaciones Institucionales no trabajamos, pero digo, por supuesto yo no puedo ir. No, yo no sé, pero digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Como trabajar todos. Lo que pasa es que eso también, perdón, ¿no? Pero es voluntad política y recursos. Pues si vos querés armar un equipo técnico necesitas recursos. Perdón, pero es que... Esa voluntad y del resto de los directores. Pero no había oído a Ariel hace medio hora. Y yo le digo... Te cedo, pero lo La dama. Te cedo, pero después me toca a mí, porque si no... La dama primero. Claro. No, es solo para hacer recordar que la discusión que tuvimos bastante álgida a fin de año era que los presupuestos participativos tenían que pasar por el Consejo. Sí, entonces, si hay algo que está fuera del Consejo, que no se tome como un presupuesto participativo, sino como una ayuda a una institución o a quien presente. Porque era la discusión que habíamos tenido habíamos discutido a fin de año bastante fuerte. Bueno, el presupuesto participativo sale del Consejo de la Ciudad. Y los proyectos que vengan
a la municipalidad que digan, sí, pero es el presupuesto participativo, bueno, tenés que ir a presentarlo al Consejo y del Consejo a nosotros presentarlo al Ejecutivo o a quien corresponda. Pero salía de nuestro seno. O sea, tenía que venir a nuestro seno y salió de este grupo, de este recinto. Entonces, para volver a las bases, si hay alguna otra institución que está presentando algo con un presupuesto participativo, lo tendría que pasar por acá. De rodillas. Tampoco tanto, lo diría, pero van a tener que formar parte del proceso de jerarquización. Me cedé la palabra. Sostengo lo mismo, yo sostengo otra cosa que lo mismo que sostengo en diciembre. Bueno, nosotros hablamos de lo que pasó en diciembre, las expectativas, el trabajo, los objetivos. Lo que no nos damos cuenta, que tristemente desde afuera no se ve, es el espíritu solidario que se crea a partir de trabajar juntos. Nosotros, si hubiéramos tenido alguna limitación en lo económico, yo creo que cualquiera de nosotros, cualquiera de las instituciones que participamos, estamos de acuerdo a ceder lo nuestro con tal que se concrete algo. Sí, uno. Esa sensación, ese espíritu de cuerpo y esa solidaridad es una magia que no se produce ya no existe en ningún lado eso. Y lo estamos perdiendo, sino entenderlo, mira, que no es algo personal, como es algo simbólicamente, tiene un valor mucho más grande que el hecho concreto en sí. Y los que participamos en ese trabajo, los que nos ilusionamos en llevar a nuestro barrio, a nuestra institución, algo producto de esta gestión, va más allá de si es un platito, una tacita, tiene que ver con cerrar un circuito, cerrar un ciclo donde nos compromete al conjunto de las instituciones de los que participamos en un proyecto mucho más a futuro y con más fuerza todavía. Entonces, yo creo, disculpen que me pongo un poco romántico en esto, pero creo que también tenemos que valorar esa parte de las cosas. Nosotros nos involucramos, nos relacionamos y nos queremos como grupo. Y como grupo queremos lo mejor para la gente que está participando. Y si tenemos que sacrificar algo nuestro, lo hacemos. Pero si no tenemos nada para repartir, entonces ¿qué vamos a sacrificar? El hambre. Repartimos el hambre nomás, las ganas de hacer las cosas. Por eso ya te agradezco, pero el resto también, de que estés acá, que nos escuches, que nos aguantes, y los debates que quedan pendientes, entre ellos la cosa que decía Silvia, es algo que lo tenemos que volver a tener, porque es importante que desde el municipio se entienda cuál es el rol del Consejo de la Ciudad y se entienda por qué razón nosotros insistimos en que tienen que pasar por acá las cosas. Aparte, las instituciones tienen que entender que el acceso a ciertas cuestiones tiene que ver con una cuestión orgánica, no es algo personal, porque si no yo voy a pedir un préstamo personal a la municipalidad o un grupo sectorial. Esto involucra la institución que necesita algo, tiene que involucrarse, comprometerse y participar. Con eso se gana el lugar. Sí, si no, no puede ser que sea algo así, no, yo soy amigo del Lumiro, yo soy amigo del intendente, soy amigo del concejal González, no. Esto tiene que ver con algo en el lugar. Disculpen. No, coincido plenamente y para mí también tiene mucho que ver con esto de que decías vos recién y que decía Sil, de la jerarquización que nosotros hacemos entre nosotros mismos, no desestimando ninguno de los proyectos, pero sí diciendo, bueno, sostuvimos este trabajo todo el año, el Consejo de la Ciudad es un organismo que está abierto a la participación institucional, que muchas de las instituciones que tienen la capacidad de presentar proyectos para el presupuesto participativo han formado parte del Consejo de la Ciudad y se han ido, o no han formado parte todavía porque no lo consideran por ahí relevante para la vida institucional individual, pero sí es interesante pensar esto que decía él recién, de que esa jerarquización surge de una solidaridad nuestra. Entonces, si nosotros nos tomamos el trabajo de decir, bueno, yo resigno por ahí mis ganas de que se haga esto en mi barrio, o mis ganas de hacer esta plaza, porque me parece mucho más importante que, no sé, se coloque la señalética en algún barrio, y después viene otra institución que pide algo que también sigue siendo importante, pero no formó parte de eso, de ese masticar las necesidades de cada uno y
y de aguantarnos lo amargo cada uno para que el bien sea mayor. O sea, entender que el bien individual por ahí no es el bien mayor para la comunidad en general. Entonces, también lo decía Eduardo en un momento, que el municipio y que el ejecutivo y los funcionarios y funcionarias entiendan la relevancia que tiene este proyecto. Porque más allá de la concreción material de las cosas, genera esto. Genera la emoción, genera que lo defendamos con uñas y dientes, genera que nos ponga mal, que no se concrete, pero no por una cuestión de pedimos esta tasa y no nos llegó la tasa, sino porque hicimos todo un trabajo para ponernos de acuerdo en pedir una tasa. Y eso me parece muy interesante. Vuelvo a decir que para mí, a partir de ahora hay que generar ese equipo técnico, generar ese grupo motor desde nosotros y empezar a trabajar de una manera mancomunada y hacer como una red también, ¿no? Que nos sostenga a nosotros y a ustedes en caso de que se vuelva a caer y que nos sostenga y que podamos volver a reflotarlo, porque va a ser más fácil si es un trabajo como que esté en constante circulación y comunicación. Entiendo, y a raíz de esta charla, y creo que un poco lo vamos cerrando, que lo que nos pasó acá, más allá de lo económico, fue la falta de comunicación. Creo que todos un poco sentimos esto que decía alguien recién de la distancia nuestra con el municipio, que no es el primer año, no digo con el municipio en tu área en general, también nos pasa con el Consejo Deliberante, nos pasa con otras instituciones. Entonces, mientras más rápido logremos achicar, esa distancia se soluciona llamándote y trayéndote a cabo jueves a la noche. Claro. Sí, semana pasada me llegó la nota, por eso. Aparte ya han pasado, no estamos. También, como decía Eduardo, esto hay que tomarlo como un aprendizaje. Yo también lo estoy aprendiendo, es la primera vez que puedo llegar a proyectar y entender lo que es un presupuesto participativo, porque como contaba, hace 2 años o 3 años que estoy en esta área y fueron 2 años atrasados por pandemia. Sí. Quizá este aprendizaje llegue a hacer una valoración que ustedes ponen en una puesta en valor al presupuesto participativo, que quizá, o yo haya estado equivocada, quizá la sociedad también no haya entendido el valor de esto, y uno en lo opuesto y en querer concretar y demás tampoco pude quizás yo o las distintas áreas visualizarlo. Nada de eso, me voy con lo que me dijo Eduardo, esto es un aprendizaje. Estuvo muy bueno esto de poder decirnos y poder haber hablado de esto, porque en realidad si estaban todos enojados o con una cierta cosa, bueno, no digo que hoy estén contentos, pero se achica una brecha o una y sabemos que va encaminado para un espacio o no. Yo creo que se va a generar un cambio a partir de... Perdón, sí. No. En síntesis, ¿cuáles serían los acuerdos? Algo que sí me preguntó fue, para mí, a mi forma de ver y en lo que yo trabajé, que en realidad tampoco es que no tengo ni por qué tomar una decisión de un orden de prioridad, solamente conté cuál es el avance que agarré de los proyectos, ¿no? Que para mí lo vi más encaminado son estos 3 que conté: el banco de la plaza, los árboles con y la plaza del dominador. Fue por los que más llegué adelante, pero bueno, ahí entiendo, estoy ahora aprendiendo de que no sé, es que ni siquiera sé por qué este orden se... vinieron acá y bueno, a lo mejor lo encadenaste porque los 3 estaban en la misma sintonía de la plaza y del árbol y de la... Sí, pero nosotros estamos preparados como cuerpo a acompañar y a festejar la concreción del primer hecho que ocurra, que tenga que ver con esto. Vamos a hacer una fiesta, vamos a tener prensa, vamos a tener todo, porque de eso se trata. Vos cuando decías, es una cosa que es una autocrítica que hacemos nosotros, cuando decías que también tenemos que entender que somos un grupo donde la mayoría de la ciudadanía no tiene la más mínima idea de eso. Y eso es responsabilidad nuestra. Entonces, a partir de eso, si nosotros hablamos del presupuesto participativo y somos una institución donde todo el mundo conoce y sabe cuál es nuestro accionar, hubiera llegado de otra forma y incluso desde la parte política se hubiera entendido que tenemos que cumplir con esto, que es una demanda no de
fracciones de instituciones, sino que de una comunidad real más amplia. Entonces, tenemos la tarea por delante de hacer esto y tenemos ya el compromiso hacia vos de que el primer síntoma, el primer gesto de concreción de algo de lo que tenga que ver con presupuesto, vamos a participar y vamos a hacerle... Sí, pero también más allá de participar del festejo y la concreción, formar parte del proceso. Y no sé, si te contestó un proveedor la semana que viene, que mandes un mensajito y decís, che, me contestó este proveedor, este está avanzando un pasito más. ¿Por qué no puede? Sí, o sea, ir actualizándonos también nosotros de la información en el cotidiano, en el diario. Porque inclusive, por ejemplo, vos decías que estuviste el otro día en el Dominador. El Dominador es un centro vecinal que ya no forma parte de este espacio. Nosotros nos hubiésemos enterado con la inauguración de la plaza. Recién. Y tal vez ni siquiera nos hubiésemos enterado que era por el presupuesto participativo. Nos hubiésemos enterado que se inauguró una plaza. Entonces, para evitar eso, formar parte del proceso. Vos hacernos partícipes nosotros hacernos partícipes a vos de nuestro grupo motor. Me parece que esos serían los pasos a seguir y no hay nada más, o sea, es eso. Agradecerte, realmente gracias. No, yo me siento cómoda, los conozco a todos y no tengo problema, además que este proceso lo fuimos aprendiendo juntos también. Nos dejaste hacer terapia. ¿Sabes la que nombramos? Mañana suspendo con el psicoanalista. Que sea la última vez que dice, lo que te está haciendo mal es el consejo de la ciudad, te dice tu psicólogo. Así. No, pero porque te hace mal, ¿no? Porque Levantando la sesión. Sí, nosotros tenemos todavía. Sí, pero no. Ah, bien. Eso no es parte del pleno.